En 2008, una marca de moda joven, rentable y con presencia internacional cerró sin previo escándalo, sin quiebra pública y sin un comunicado dramático. No fue absorbida por un conglomerado ni rescatada por un fondo, simplemente desapareció. Su nombre era Jovovich Hock, y en ese momento ya había superado los $200 millones en ventas acumuladas, contaba con distribución internacional y había sido respaldada editorialmente por Vogue, Elle y otros medios de referencia de la industria. En términos estrictamente comerciales, no había una señal clara de colapso. La particularidad no estaba solo en el cierre, sino en quién estaba detrás del proyecto. Milla Jovovich, una de las actrices más reconocidas de Hollywood en la década de 2000, no figuraba como embajadora ocasional ni como rostro alquilado. Era cofundadora, diseñadora creativa y parte activa del desarrollo de la marca. No se trataba de una licencia ni de una colaboración superficial, sino de un emprendimiento propio construido durante varios años, con colecciones regulares, cadenas de producción establecidas y una identidad reconocible dentro del mercado de la moda contemporánea. La lógica del mercado indicaba continuidad, el contexto mediático también. En 2007, la marca seguía apareciendo en editoriales, manteniendo acuerdos con tiendas clave y ampliando su presencia fuera de Estados Unidos. No había demandas públicas, ni rupturas contractuales anunciadas, ni declaraciones de crisis financiera. Sin embargo, en 2008, Jovovich Hock cerró operaciones. No hubo relanzamiento posterior, ni recompra, ni transición hacia otro formato. El proyecto terminó de manera definitiva. Este hecho, aislado, podría parecer un movimiento empresarial más en una industria volátil. Pero en el contexto de la trayectoria de Jovovich, el cierre adquiría otro peso. No era una figura ajena al negocio, ni una celebridad improvisando. Jovovich llevaba más de una década operando dentro de estructuras contractuales complejas: cine, publicidad, moda, acuerdos internacionales. Sabía cómo funcionaban los compromisos, las negociaciones y las jerarquías industriales. Aún así, su propio proyecto no sobrevivió. Lo más llamativo fue el silencio. No hubo entrevistas explicativas extensas, no hubo acusaciones públicas, no hubo relatos de traición personal ni de enfrentamientos visibles. El proyecto se cerró como si nunca hubiera tenido el tamaño que realmente tuvo. Para el público general, la marca desapareció sin dejar rastro. Para la industria, fue un ajuste más. Para Jovovich, significó el fin de una etapa que no fracasó por falta de talento ni por rechazo del mercado. Ese contraste entre éxito medible y desaparición total es el punto de partida de esta historia. No habla de un escándalo ni de una caída pública, sino de algo más difícil de detectar. Cuando un entorno profesional deja de sostener un proyecto sin necesidad de romperlo explícitamente. Cuando la retirada de apoyo no se anuncia, pero se ejecuta. Cuando la presión no se manifiesta como conflicto, sino como ausencia. El cierre de Jovovich Hock no fue una anécdota menor dentro de la carrera de Milla Jovovich. Fue una señal temprana de cómo incluso una figura con acceso, prestigio y resultados puede quedar sola frente a los mecanismos reales de una industria que decide, en silencio, qué proyectos continúan y cuáles no. Para entender por qué el cierre de Jovovich Hock resultó tan desconcertante, es imprescindible situar con precisión a Milla Jovovich en el punto exacto de su carrera a comienzos y mediados de los años 2000. No se trataba de una figura emergente ni de una celebridad en búsqueda de validación. Jovovich ya había atravesado varias etapas de exposición, éxito, corrección de rumbo y consolidación profesional dentro de industrias altamente estructuradas. Desde finales de los años 90, su nombre estaba firmemente asociado al cine de gran escala. The Fifth Element, 1997, no solo la posicionó como protagonista internacional, sino que la integró en el circuito de producciones con alto presupuesto, distribución global y contratos multianuales. A partir de 2002, la franquicia Resident Evil reforzó esa posición: películas con continuidad, calendario previsible, acuerdos de exclusividad parcial y una base de audiencia estable. Jovovich no dependía de un único éxito aislado. Formaba parte de una maquinaria que garantizaba visibilidad sostenida y flujo constante de ingresos. En paralelo,
su estatus en la industria de la moda era igualmente sólido. Desde muy joven había trabajado como modelo profesional, con presencia reiterada en editoriales de alto perfil y campañas internacionales. No era una actriz prestada al mundo de la moda. Antes de lanzar su propia marca, Jovovich ya entendía los tiempos de producción, la lógica de las temporadas, las relaciones entre diseñadores, compradores y prensa especializada. Había sido portada de Vogue, Harper's Bazaar y Elle en distintos mercados, y mantenía relaciones contractuales con casas y fotógrafos influyentes. Ese doble posicionamiento, cine y moda, la colocaba en una categoría específica dentro de Hollywood, la de una figura capaz de moverse entre industrias sin perder legitimidad en ninguna. No era una excepción aislada, pero tampoco era la norma. Pocas actrices de su generación lograban sostener ese equilibrio sin que una de las dos áreas absorbiera por completo a la otra. Además, Jovovich no estaba atravesando una etapa de crisis personal o profesional en el momento en que se gestó Jovovich Hawk. No hay registros de conflictos públicos con estudios, rupturas contractuales traumáticas ni períodos prolongados de inactividad. Su agenda estaba llena, sus proyectos eran visibles y su nombre seguía siendo comercialmente atractivo tanto para productores como para marcas. Desde fuera, su perfil transmitía estabilidad. Ese contexto es clave porque desmonta una lectura simplista del episodio. Jovovich Hawk no nació como un intento desesperado de diversificación, ni como un experimento tardío para sostener una carrera en declive. Surgió desde una posición de fuerza relativa. Jovovich tenía acceso a capital, contactos, cobertura mediática y conocimiento práctico del funcionamiento interno de dos industrias altamente competitivas. También es importante subrayar que en ese momento, Hollywood empezaba a mirar con interés los proyectos empresariales liderados por celebridades. Las marcas personales comenzaban a transformarse en activos comerciales más complejos. Líneas de moda, perfumes, productoras, acuerdos de participación. El entorno parecía, al menos en apariencia, propicio para iniciativas de ese tipo. Por todo esto, cuando Jovovich Hawk se lanzó al mercado, no fue percibida como una excentricidad ni como un capricho creativo. Fue leída como un movimiento lógico dentro de una carrera que ya había demostrado capacidad de adaptación, lectura del mercado y permanencia. Precisamente por eso, lo que ocurrió después no puede explicarse apelando a la inexperiencia, la improvisación o la falta de respaldo inicial. Milla Jovovich, en ese punto de su trayectoria, no estaba probando suerte. Estaba ampliando territorio desde una posición consolidada, y es esa posición la que vuelve más significativa la manera en que su propio entorno profesional dejó de sostener el proyecto cuando más lo necesitaba. El punto de inflexión que activó toda la cadena posterior no fue una crisis ni una ruptura externa. Fue una decisión estratégica tomada desde una posición de control. Milla Jovovich dejó de ser únicamente talento contratado para convertirse en propietaria activa de un negocio creativo. Ese paso, aparentemente natural dentro de su trayectoria, alteró de forma silenciosa su relación con el ecosistema profesional que hasta entonces la había sostenido. En 2003, Jovovich cofundó oficialmente la marca Jovovich Hawk junto a Carmen Hawk, modelo y estilista con experiencia directa en producción, fitting y desarrollo de colecciones. El proyecto no se presentó como una marca de celebridad clásica. No llevaba el formato habitual de licencia, ni estaba diseñada para funcionar como extensión publicitaria de un perfume o una cápsula puntual. Desde el inicio, se estructuró como una empresa de moda independiente, con colecciones completas, ciclos de producción regulares y una identidad estética definida. La motivación del proyecto fue explícita y coherente con el contexto del momento. Jovovich había expresado en entrevistas que su interés no era únicamente prestar su nombre, sino participar en el proceso creativo y operativo, diseñando prendas que respondieran a una sensibilidad concreta, siluetas femeninas, referencias vintage, funcionalidad real y precios accesibles para un público amplio. No se trataba de alta costura ni de un experimento conceptual, sino de una propuesta comercial sólida dentro del segmento contemporáneo. El lanzamiento se produjo en un entorno favorable. A comienzos de los años 2000, el mercado estadounidense mostraba una apertura creciente hacia marcas jóvenes con identidad clara,
especialmente aquellas impulsadas por figuras con visibilidad mediática, pero involucradas de forma genuina. Jovovich Hawk entró rápidamente en tiendas clave como Fred Segal y otros puntos de venta influyentes, lo que confirmó que el proyecto no dependía exclusivamente del nombre de su fundadora para sostenerse. Sin embargo, ese mismo movimiento marcó un cambio fundamental en la posición de Jovovich dentro de su red profesional. Hasta ese momento, su rol había sido claro: actriz y modelo representada por agentes, sujeta a contratos bien delimitados, integrada en jerarquías donde las responsabilidades y los riesgos estaban distribuidos. Con Jovovich Hawk, esa lógica se modificó. Ahora asumía riesgo empresarial directo, control creativo y responsabilidad financiera. Ya no era solo una pieza dentro de sistemas ajenos, sino una creadora de sistema propio. Ese cambio tuvo consecuencias inmediatas, aunque no visibles en la superficie. La industria de la moda, especialmente en su dimensión corporativa, opera con equilibrios delicados entre creatividad, capital y escalabilidad. Un proyecto independiente liderado por una figura de Hollywood podía resultar atractivo en términos de visibilidad, pero también incómodo para estructuras acostumbradas a controlar los márgenes, los ritmos y las decisiones estratégicas. Al mismo tiempo, desde el lado del cine, la diversificación empresarial de Jovovich introducía una variable nueva. Su tiempo, su energía y su imagen ya no estaban exclusivamente alineados con los calendarios de rodaje y promoción. Aunque no hubo conflictos contractuales públicos, el simple hecho de que una actriz protagonista gestionara un negocio paralelo alteraba la percepción de disponibilidad y enfoque, elementos centrales en la lógica de los estudios. El verdadero disparador del conflicto, por tanto, no fue un error ni una mala decisión puntual. Fue el cruce de fronteras. Jovovich dejó de operar únicamente dentro de los marcos que la industria entendía y controlaba, y comenzó a construir algo que no respondía por completo a ninguno de ellos. Jovovich Hawk no era solo una marca, era una declaración de autonomía profesional. Ese gesto, que en otros contextos podría interpretarse como evolución natural, introdujo tensiones estructurales. No explícitas, no confrontativas, pero reales. A partir de ese momento, el proyecto avanzó con éxito visible, mientras en paralelo empezaban a formarse las condiciones que más tarde harían evidente la fragilidad de su sostén industrial. Durante los primeros años de Jovovich Hawk, los indicadores visibles eran positivos. Las colecciones se vendían, la marca encontraba su lugar dentro del segmento contemporáneo, y la prensa especializada la trataba como algo más que un experimento impulsado por una celebridad. Aparecía en editoriales, era mencionada en contextos de tendencia y mantenía una estética reconocible que no dependía de cambios bruscos ni de golpes publicitarios. Precisamente por eso, la primera escalada del conflicto no llegó en forma de rechazo, sino de exigencia. A medida que la marca crecía, el mercado empezó a pedirle más de lo que había necesitado para nacer. Más volumen, más regularidad, más capacidad de respuesta. Las tiendas no solo evaluaban el diseño o la identidad, sino la fiabilidad operativa. Tiempos de entrega, consistencia en tallas, capacidad de reposición, adaptación a calendarios cada vez más estrictos. Para cualquier marca joven, este es un punto crítico. Para una empresa independiente, lo es aún más. El reconocimiento editorial, lejos de aliviar la presión, la incrementó. Estar presente en Vogue o Elle no solo legitimaba el proyecto, también elevaba las expectativas de compradores y distribuidores. Una marca visible no puede permitirse fallos logísticos prolongados ni márgenes de error amplios. La industria de la moda funciona con ciclos rápidos y memoria corta. El interés se mantiene solo si la estructura acompaña. Aquí comenzó a hacerse evidente una tensión estructural. Jovovich Hawk había sido concebida como una marca creativa con vocación comercial, pero sin el respaldo de un conglomerado capaz de absorber picos de demanda, financiar expansiones rápidas o renegociar condiciones con proveedores a gran escala. El crecimiento, que en teoría confirmaba el acierto del proyecto, empezó a requerir una infraestructura que iba más allá de la visión original. Al mismo tiempo, la figura de Milla Jovovich seguía siendo central para la identidad de la marca. Su presencia mediática aportaba visibilidad, pero también generaba una dependencia implícita. En la práctica, esto significaba que cualquier ajuste estratégico,
Debía considerar su agenda profesional, sus compromisos cinematográficos y su rol público. No era una directora creativa anónima, era una figura con múltiples frentes abiertos, todos ellos exigentes. Desde fuera, no había señales de crisis. No se hablaba de deudas, ni de rupturas internas, ni de caídas de ventas. Sin embargo, en el funcionamiento cotidiano empezaban a acumularse microdecisiones difíciles. ¿Hasta dónde crecer? ¿Cuánto invertir? ¿Qué ritmo sostener sin comprometer la calidad ni el control creativo? Cada una de esas decisiones implicaba riesgo financiero directo para las fundadoras, no para una estructura abstracta. Esta fue la primera escalada real, el momento en que el éxito dejó de ser solo una validación y se convirtió en una carga operativa. La marca ya no podía funcionar únicamente con intuición, coherencia estética y buena recepción mediática. Necesitaba músculo empresarial, tolerancia al error y respaldo a largo plazo. Y ese respaldo, aunque nunca se negó abiertamente, tampoco se materializó de forma clara. En este punto, el proyecto seguía avanzando, pero el equilibrio se volvía más frágil. La industria observaba, el mercado exigía y las opciones se estrechaban. Lo que había comenzado como una expansión natural de la carrera de Jovovich empezaba a revelar el coste real de sostener autonomía dentro de sistemas diseñados para favorecer otra escala y otro tipo de control. A partir de ese punto, el desarrollo de Jovovich Hawk dejó de depender únicamente de la aceptación del público y entró en una fase más compleja, marcada por una cadena de eventos acumulativos que fueron elevando la presión sin producir, todavía, una ruptura visible. No hubo un único error ni un momento puntual que explicara lo que vendría después. Fue una sucesión de ajustes, negociaciones y límites estructurales que juntos empezaron a definir el techo real del proyecto. El primer episodio fue la expansión de la red de distribución. Tras consolidarse en puntos de venta influyentes en Los Ángeles y otras ciudades clave, la marca comenzó a circular en mercados más amplios, incluidos espacios internacionales. Este paso implicaba volúmenes mayores, compromisos más rígidos y una dependencia creciente de calendarios que ya no se podían flexibilizar. Para una marca joven, cada retraso o desviación podía afectar relaciones construidas con esfuerzo. El segundo episodio estuvo relacionado con la dinámica de la industria de la moda contemporánea en esos años. A mediados de la década de 2000, el sector atravesaba una aceleración notable, más colecciones por año, ciclos de tendencia más cortos y una presión creciente por mantener novedad constante. Las marcas independientes debían competir, no solo en diseño, sino en velocidad. Ese entorno favorecía a estructuras con capital amplio y equipos extensos, y dejaba poco margen para modelos de crecimiento orgánico. El tercer episodio fue el endurecimiento de las condiciones financieras. A medida que la marca crecía, también lo hacían sus necesidades de inversión, producción, logística, personal, marketing. Sin un conglomerado detrás, cada decisión de expansión implicaba exposición directa al riesgo. No existen registros públicos de crisis financieras abruptas dentro de Jovovich Hawk, pero sí es verificable que el periodo coincidió con un clima económico cada vez más inestable que culminaría en la crisis global de 2008. En ese contexto, el acceso a capital paciente y a alianzas sólidas se volvió más difícil. El cuarto episodio tuvo que ver con la posición ambigua de la marca dentro del ecosistema corporativo. Jovovich Hawk no era una marca pequeña y desconocida, pero tampoco estaba integrada en una gran casa de moda. Esa posición intermedia, que al inicio había sido una ventaja, empezó a convertirse en un problema. Para los grandes actores, el proyecto no ofrecía control suficiente. Para los circuitos independientes, su escala y visibilidad la alejaban de la lógica artesanal. En paralelo, Milla Jovovich continuaba con su carrera cinematográfica, cumpliendo compromisos contractuales y manteniendo una presencia constante en producciones de alto perfil. Esto no significaba abandono del proyecto, pero sí una fragmentación inevitable del foco. La industria del cine y la moda exigen disponibilidad total, aunque operen bajo lógicas distintas. Sostener ambas al mismo tiempo requería un soporte organizativo que no siempre estaba disponible. Lo relevante de esta cadena de eventos es que ninguno, por separado, justificaba el cierre de la marca. No hubo un colapso de ventas documentado, ni una retirada masiva de distribuidores,
ni un escándalo que erosionara la reputación del proyecto. Sin embargo, cada episodio reducía el margen de maniobra. Cada decisión se volvía más costosa, cada error potencialmente más grave. Así, el crecimiento dejó de ser una promesa abierta y empezó a funcionar como un filtro implacable. La marca debía transformarse en algo más grande, más rígido y más dependiente de estructuras externas para sobrevivir. Y en ese proceso, se hacía cada vez más evidente que el apoyo necesario para dar ese salto no llegaba de forma explícita. No había una negativa frontal, pero tampoco una apuesta clara. La presión aumentaba mientras el sostén se volvía difuso. En esta etapa, la tensión dejó de estar limitada al funcionamiento interno de Jovovich-Hock y pasó a estar determinada, sobre todo, por presiones externas estructurales. No eran ataques directos ni conflictos personalizados, eran reglas implícitas del sistema que empezaron a operar con mayor fuerza a medida que el proyecto ganaba visibilidad. La industria no necesitaba oponerse de forma explícita, bastaba con no adaptarse. Desde el lado de la moda, la presión principal provenía de los grandes compradores y distribuidores. Las cadenas y boutiques influyentes no solo compran diseño, compran previsibilidad. Exigen volúmenes estables, entregas puntuales, capacidad de reposición rápida y márgenes que permitan absorber devoluciones y ajustes de temporada. Para marcas respaldadas por conglomerados, estas exigencias forman parte de una maquinaria asumida. Para un proyecto independiente, cada una implica una negociación constante y una exposición financiera directa. A esto se sumaba el contexto del capital. La segunda mitad de la década de 2000 marcó un endurecimiento progresivo en el acceso a inversión para proyectos que no ofrecían control mayoritario ni escalabilidad inmediata. Jovovich-Hock, al estar fundada y dirigida creativamente por sus creadoras, no encajaba fácilmente en modelos donde los inversores buscan dominio operativo. No hay evidencia pública de ofertas rechazadas ni de negociaciones fallidas concretas, pero sí un patrón común en ese periodo. Las marcas independientes con rostro visible eran atractivas como concepto, pero incómodas como estructura. Desde la perspectiva del cine, la presión operaba de otro modo. Milla Jovovich seguía siendo una actriz con compromisos contractuales claros, calendarios definidos y obligaciones promocionales. En Hollywood, la fiabilidad no se mide solo en talento, sino en disponibilidad absoluta. Aunque no existan registros de ultimátums formales, el sistema tiende a favorecer perfiles que concentran su energía en una sola línea principal. La diversificación empresarial, cuando no está completamente delegada, introduce fricción. La prensa, por su parte, también jugaba un rol ambiguo. Mientras el proyecto crecía, Jovovich-Hock era presentada como un ejemplo exitoso de cruce entre celebridad y diseño. Pero ese interés editorial era volátil. La cobertura no garantizaba continuidad ni respaldo a largo plazo. En el momento en que el relato dejó de ser novedoso, la atención se desplazó sin resistencia. La visibilidad mediática, que al inicio había funcionado como impulso, no se tradujo en protección frente a las exigencias del mercado. Lo crucial es entender que esta presión no se manifestó como confrontación abierta. No hubo comunicados de rechazo ni declaraciones de incompatibilidad. Fue una retirada progresiva de flexibilidad. Los plazos se volvieron más estrictos, las condiciones menos negociables, los riesgos más concentrados en las fundadoras. La industria no cerró puertas de golpe, simplemente dejó de sostenerlas. En ese entorno, la autonomía que había definido el espíritu del proyecto empezó a convertirse en una carga. Mantener control creativo implicaba asumir también el peso completo de las decisiones financieras y operativas, y sin una red corporativa dispuesta a absorber errores o amortiguar transiciones, cada paso hacia adelante aumentaba la fragilidad del conjunto. La presión externa, entonces, no fue un enemigo identificable, sino un marco inflexible. Contratos que no se adaptaban, capital que exigía control, expectativas que crecían sin ofrecer respaldo equivalente. Para Jovovich-Hock, este fue el momento en que quedó claro que el éxito visible no garantizaba sostenibilidad dentro de un sistema que prioriza la escala y la subordinación a estructuras mayores. El punto de inflexión no llegó acompañado de un colapso visible ni de un acontecimiento externo espectacular. No hubo una demanda pública, ni una retirada masiva de compradores,
ni una caída abrupta en ventas que obligara a reaccionar de inmediato. Precisamente por eso, el momento decisivo de Jovovich-Hock fue más difícil de identificar desde fuera. Ocurrió cuando la continuidad del proyecto empezó a depender de una transformación que contradecía su lógica original. Hacia 2007 a 2008, la marca se encontraba ante una disyuntiva estructural. Para sostener su crecimiento y responder a las exigencias acumuladas del mercado, necesitaba dar un salto cualitativo, integrar capital externo con mayor poder de decisión, ampliar de forma significativa su infraestructura operativa o aceptar una pérdida sustancial de control creativo. Ninguna de estas opciones era neutral. Todas implicaban redefinir el sentido mismo del proyecto. El contexto económico global agravó esa encrucijada. En 2008, la industria de la moda, como muchos otros sectores, comenzó a sentir los efectos de una crisis financiera que redujo el apetito por el riesgo y endureció las condiciones de inversión. Los actores con estructuras sólidas y respaldo corporativo pudieron absorber el impacto. Las marcas independientes, en cambio, quedaron expuestas. Para proyectos como Jovovich-Hock, el margen de error se redujo de forma drástica en muy poco tiempo. En ese escenario, la continuidad ya no dependía solo de vender bien o de mantener presencia editorial. Dependía de aceptar un nuevo tipo de dependencia. Integrarse en una estructura mayor significaba ceder autonomía. Resistirse implicaba asumir un nivel de riesgo que recaía casi por completo en las fundadoras. No existen registros públicos de una negociación concreta que resolviera esta tensión. Lo que sí está documentado es el resultado. La marca fue cerrada de manera voluntaria en 2008. Ese dato es central. Jovovich-Hock no fue liquidada por insolvencia declarada ni absorbida tras un conflicto legal. Fue cerrada por decisión de sus creadoras en un momento en el que el proyecto aún tenía reconocimiento y trayectoria. Esa elección marca el verdadero punto de inflexión, cuando continuar significaba convertirse en algo que el proyecto no estaba dispuesto a hacer. Para Milla Jovovich, la decisión no fue únicamente empresarial. Implicó reconocer los límites reales del entorno en el que se movía. La industria estaba dispuesta a beneficiarse de la visibilidad del proyecto, pero no necesariamente a sostenerlo bajo sus propias reglas. El sistema ofrecía continuidad a cambio de alineación completa. Fuera de eso, el apoyo se diluía. El cierre, visto desde esta perspectiva, no fue un fracaso repentino, sino una conclusión lógica de una trayectoria que había llegado a su techo estructural. El punto de inflexión no fue la caída, sino la negativa a sacrificar el núcleo del proyecto para prolongar su existencia. A partir de ahí, la historia de Jovovich-Hock dejó de ser la de una marca en expansión y pasó a ser la de una experiencia que reveló, con claridad incómoda, cómo funcionan los límites invisibles del entorno profesional que la rodeaba. El cierre de Jovovich-Hock en 2008 no produjo una onda expansiva visible, no alteró titulares de prensa generalista ni generó especulación prolongada en los medios especializados, y, sin embargo, sus consecuencias fueron profundas en términos profesionales. La resolución del conflicto no pasó por una renegociación ni por una reformulación del proyecto, sino por una reorientación completa del foco de Milla Jovovich dentro de los márgenes que la industria sí estaba dispuesta a sostener. Tras el cierre, Jovovich no intentó relanzar la marca bajo otro nombre, ni buscar nuevos socios de forma inmediata, ni reconvertir el proyecto en una línea más pequeña o experimental. La decisión fue definitiva. Ese gesto es relevante porque indica que el problema no residía en ajustes puntuales, sino en la estructura misma del entorno en el que el proyecto debía sobrevivir. Continuar habría significado insistir en un modelo que ya había demostrado sus límites. En los años siguientes, Jovovich concentró su actividad profesional principalmente en el cine. Continuó ligada a la franquicia Resident Evil, que se mantuvo como uno de los pilares de su carrera durante más de una década. Este regreso a una línea clara y previsible no fue una retirada forzada, sino una elección estratégica. Operar dentro de sistemas donde las reglas, aunque rígidas, eran conocidas y funcionales. En paralelo, su presencia en la industria de la moda no desapareció por completo, pero cambió de naturaleza. Jovovich siguió participando en campañas, editoriales y colaboraciones puntuales,
siempre desde el rol de talento y rostro visible, no desde la posición de fundadora responsable de una estructura empresarial. La diferencia es significativa. En ese formato, el riesgo se redistribuye y la carga operativa recae en organizaciones diseñadas para absorberla. Desde el punto de vista de la reputación, el cierre de Jovovich-Hock no fue interpretado como un error. No hay registros de daño duradero a su imagen pública ni de cuestionamientos a su capacidad profesional. Al contrario, dentro de ciertos círculos, el proyecto quedó como un intento serio y legítimo de construir algo propio, aunque finalmente insostenible dentro del marco existente. El silencio mediático posterior contribuyó a esa lectura. No hubo necesidad de justificar ni de reescribir el relato. Sin embargo, la experiencia dejó una huella clara. A partir de ese momento, Jovovich no volvió a asumir públicamente un rol empresarial de ese nivel fuera del cine. La resolución fue, en ese sentido, conservadora, pero coherente con la información disponible. Había probado los límites del sistema desde dentro y había identificado el punto exacto en el que la autonomía dejaba de ser viable sin concesiones estructurales profundas. La historia no termina con un triunfo ni con una derrota explícita, termina con una reconfiguración. Jovovich no perdió su lugar en la industria, pero sí cerró una puerta que había intentado abrir desde una posición de independencia. El proyecto se resolvió no mediante una adaptación forzada, sino mediante una retirada consciente que preservó su integridad creativa, aunque al precio de abandonar el espacio que había intentado construir. La interpretación de lo ocurrido con Jovovich-Hock no se apoya en conjeturas ni en reconstrucciones emocionales, sino en una secuencia verificable de hechos que, al observarse en conjunto, permiten entender por qué el proyecto terminó pese a su éxito visible. Cada uno de estos elementos está documentado en registros públicos, entrevistas y cobertura especializada de la época, y encaja dentro de una cronología coherente. El primer hecho incuestionable es la existencia formal de la marca. Jovovich-Hock fue fundada en 2003 por Milla Jovovich y Carmen Hock, y operó durante aproximadamente 5 años. No fue una cápsula temporal ni una colaboración puntual. Produjo colecciones completas, participó en el calendario comercial de la moda contemporánea y mantuvo una estructura de producción y distribución real. Esto la diferencia de múltiples proyectos de celebridades que nunca superan la fase promocional. El segundo hecho es su reconocimiento editorial y comercial. Durante su periodo de actividad, la marca apareció de forma reiterada en medios como Vogue, Elle y otras publicaciones influyentes del sector. Sus prendas se vendieron en tiendas clave, entre ellas Fred Segal, un indicador relevante dentro del mercado estadounidense de moda contemporánea. Estas plataformas no funcionan como escaparates simbólicos, exigen consistencia, rotación y cumplimiento de estándares comerciales. El tercer hecho es el volumen acumulado de ventas atribuido al proyecto. Diversas fuentes de la industria han señalado que, hacia el final de su actividad, Jovovich-Hock había alcanzado cifras acumuladas superiores a los $200 millones. Aunque estas cifras no se presentaron en balances públicos detallados, su repetición en cobertura especializada y su coherencia con el nivel de distribución alcanzado refuerzan su credibilidad. No se trata, por tanto, de una marca marginal. El cuarto hecho es la ausencia de un colapso público. No existen registros de bancarrota declarada, litigios relevantes, retiradas masivas de distribuidores ni conflictos legales que forzaran el cierre. Tampoco hay entrevistas posteriores en las que Jovovich atribuya al final del proyecto a un fracaso creativo o a una caída de la demanda. El cierre se produjo sin dramatización y sin necesidad de justificarlo ante el público. El quinto hecho es el momento del cierre. La marca cesó operaciones en 2008, coincidiendo con un periodo de contracción económica global que afectó de manera desigual a la industria de la moda. Las estructuras grandes sobrevivieron mediante absorción de pérdidas y consolidación. Los proyectos independientes, en muchos casos, no. El contexto no explica todo, pero sí amplifica las tensiones previas documentadas. El sexto hecho es el trayecto posterior de Milla Jovovich. Tras el cierre, no hubo un nuevo intento de relanzar una marca propia ni de reconvertir el proyecto bajo otro formato.
Jovovich regresó a un modelo profesional centrado en el cine y en colaboraciones puntuales dentro de la moda, siempre desde roles contractuales tradicionales. Este comportamiento es consistente con alguien que identificó límites estructurales, no con alguien que abandonó por desinterés. Considerados de forma aislada, estos datos podrían parecer insuficientes. En conjunto, forman una imagen clara. Jovovich Hawk no terminó porque el proyecto fuera débil, sino porque el entorno en el que debía crecer no ofreció una vía sostenible para una marca independiente liderada creativamente por una figura que no estaba dispuesta a ceder el control total. La densidad probatoria no apunta a una traición personal ni a una conspiración explícita. Apunta a algo más habitual y menos visible. Un sistema que acompaña mientras el crecimiento es cómodo y se retira cuando ese crecimiento exige una redistribución real del poder, el riesgo y la toma de decisiones. La historia de Jovovich Hawk no encaja en los relatos clásicos de ascenso y caída que suelen dominar las narrativas sobre Hollywood y sus alrededores. No hay un escándalo, ni una traición explícita, ni un fracaso que pueda señalarse con facilidad. Precisamente por eso resulta más reveladora. Lo que ocurrió no fue una ruptura visible, sino una desconexión progresiva entre un proyecto y el entorno que debía sostenerlo. Milla Jovovich no perdió su lugar en la industria, su carrera continuó, sus contratos se mantuvieron y su visibilidad no se vio comprometida. Desde fuera, todo siguió funcionando. Sin embargo, uno de los movimientos más autónomos de su trayectoria, la creación de una empresa propia con identidad creativa y ambición comercial, encontró un límite claro. No porque el mercado lo rechazara, sino porque el sistema que regula el crecimiento decidió no adaptarse a sus condiciones. El cierre de la marca dejó al descubierto una dinámica poco documentada. La industria acepta la expansión de las figuras creativas mientras esa expansión no altere el equilibrio de poder. Cuando un proyecto exige soporte real, capital paciente y cesión de control por parte de los grandes actores, la respuesta suele ser el silencio. No se bloquea el camino, simplemente deja de haber suelo firme para avanzar. En ese sentido, la experiencia de Jovovich no es excepcional, pero sí ilustrativa. Su perfil, su acceso y sus resultados demostraron que incluso una figura con legitimidad en dos industrias puede quedar expuesta cuando decide operar fuera de los marcos predefinidos. La llamada traición de su entorno profesional no fue un acto consciente ni personal, fue estructural. Se manifestó en la ausencia de respaldo cuando más se necesitaba, en la imposibilidad de escalar sin renunciar a la esencia del proyecto. Esta historia no termina con una moraleja simplificada, termina con una constatación. La autonomía creativa dentro de industrias altamente concentradas tiene un costo que no siempre es visible al inicio. Jovovich eligió retirarse antes de pagar ese costo en términos de control y sentido. Esa decisión, silenciosa y definitiva, explica tanto el final de la marca como la continuidad de su carrera. La pregunta que queda abierta no es por qué Jovovich Hawk cerró, sino algo más amplio y persistente. ¿Cuántos proyectos creativos impulsados desde dentro de Hollywood desaparecen no por falta de éxito, sino porque el sistema solo acompaña mientras no se le pide que cambie?